Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Primera Tarde aquí en la pantalla de Canal 20 Villa María. Felices de compartir un nuevo programa con todos ustedes. Hoy estamos en pleno centro, estamos en la Universidad Católica de Salta, porque se está desarrollando, tal cual te lo habíamos adelantado hace algunas semanas, una conferencia, una charla, una exposición de Iván Vilikoseljek y también de Jorge Rossi sobre Roberto Arlt, este gran escritor argentino, por supuesto, del siglo XX. Y en esta exposición, en esta charla que ustedes van a ver las imágenes allí, mucha gente se ha interesado por conocer un poco más sobre esta inmensa obra literaria de Roberto Arlt. Hemos hablado, por supuesto, nuevamente con Iván, con Jorge, hemos profundizado sobre el trabajo de Arlt a lo largo de varias décadas y también, por supuesto, es un programa que lo vamos a dedicar a la cultura, a los libros, al arte, a la literatura, porque también hemos charlado con un escritor, ya te lo vamos a contar en el próximo bloque, de Las Perdices, que ha sacado su tercer libro y es realmente muy importante. Así que es un día de la cultura, es un día de los libros, es un día de los escritores, en este caso Arlt, escritor por supuesto porteño, y también un escritor aquí en la región que ya te vamos a contar de quién se trata. Te damos la bienvenida, mi nombre es Martín Alanís, junto a Valentina Gago en cámara, junto a Josefina Pérez en la edición, Luis Pérez de Celis en la producción ejecutiva, el equipo completo de Primera Tarde que andamos por todos lados, ustedes nos verán, estamos en el centro, estamos en los barrios, estamos en Villanueva, estamos en la región y es un poco la idea de nuestro programa que ya está acercándose a las 150 ediciones, 150 programas distintos en distintos barrios, en distintos lugares, en distintas entidades, mostrando un poco lo que la gente hace en sus lugares de trabajo. Hoy, por ejemplo, estamos en Ucasal en esta exposición sobre Roberto Arlt. Si les parece, comenzamos a desandar el programa, charlamos con Iván, charlamos con Jorge y nos contaron un poco más sobre esta obra impresionante que nos ha dejado Roberto Arlt aquí en la República Argentina. Bueno, primero, esta es una iniciativa de SEA, la de generar este tipo de charlas que tengan que ver con temas nacionales. Y bueno, decidimos empezar con Roberto Arlt, que como hablamos la otra vez, es un escritor que si bien pertenece al canon de la literatura argentina, está poco difundido a nivel masivo. No sé, por ejemplo, quién compra libros de Roberto Arlt hoy que no sean, qué sé yo, chicos que a lo mejor a la escuela se los piden en la escuela. Me parece que hay está habiendo un faltante de difusión de la obra de Arlt y de sobre todo subrayar la tremenda importancia que ha tenido en nuestra literatura, porque él, Ricardo Piglia decía que él es el primer escritor del siglo XX. Hacía un chiste Ricardo Piglia que decía que Borges es el último escritor del siglo XIX y Roberto Arlt es el primero del siglo XX, porque Borges nació en 1899 y Roberto Arlt nació en 1900, pero la verdad es que es correcto eso en términos de obras, que la obra de Borges es mucho más deudora del siglo XIX, mientras que la de Roberto Arlt es más de vanguardia del siglo XX. Pero yo creo que Roberto Arlt no es el primer escritor argentino del siglo XX, es el inventor del siglo XX en la literatura argentina. No se ha inventado eso todavía. Él es realmente el primero que clasifica, si hay una carrera de escritores y dice siglo XX, el que primero llegó ahí fue él. Y yo no sé si eso a veces está puesto en valor en su justa medida. Generalmente mucha gente suele comprar otras leyendas de Roberto Arlt, que era el tipo que escribía mal, que era el tipo que no terminó tercer grado, que él mismo se encargó además de alimentarla, esa leyenda, y nos olvidamos del escritor que en un momento histórico se hizo eco
de un montón de problemas sociales, espirituales, existenciales, y los plasmó en una novela, en su obra narrativa, sobre todo en Los Siete Locos y Los Lanzallamas, y que eso que él plasmó en esas novelas no es una cuestión, que de eso vamos a hablar hoy, no es una cuestión que pertenece al pasado, son novelas que ya van a tener 100 años, sino que tienen una tremenda actualidad hoy todavía, ¿no? Iván, digo, ¿y él se propuso ser el escritor, el primer escritor del siglo XX? ¿O ese reconocimiento vino luego con los años y luego de fallecido? Yo creo que él se lo propuso, pero no sé si el primer escritor del siglo XX, pero sí el primer escritor de una ciudad enorme, cosmopolita, que ya no podía ser deudora del gauchesco, de la pasividad, de la tranquilidad. Él dice en el prólogo a Los Lanzallamas, cómo me hubiese gustado a mí tener el tiempo que tenía Flaubert para escribir, para bordar novelas, como hizo Flaubert con Madame Bovary en el siglo XIX, dice, pero dice, ante un edificio social que se cae a pedazos, dice, y yo sin tener sedantes empleos nacionales, no puedo hacer otra cosa que escribir de la manera, porque él cuenta que mientras los primeros capítulos de Los Lanzallamas están entrando en la imprenta, él está escribiendo los últimos. O sea, imagínate el nivel de velocidad de la escritura. Eso no lo había hecho ningún escritor todavía, y él se propuso vivir de la literatura y proponerse eso en una ciudad como Buenos Aires, cuando no había nada preparado para que vos entraras a la literatura, cuando eras un hijo de inmigrantes pobres que apenas pudo acceder a la educación primaria, no estaban esperándote a vos en la literatura argentina. Y él se mete por la ventana, digamos. Siempre doy que creo que a imagen y semejanza de su admiradísimo Máximo Gorki, escritor ruso que en una Rusia en donde solamente escribían los nobles, él siendo un mújic y descendiente de mújic, o sea, de campesinos pobres, pudo hacer una carrera literaria. Creo que Gorki abre la puerta a todos los desheredados del mundo, de la literatura, y Art se la abre a todos los desheredados de la Argentina. Jorge, digo, y el reconocimiento digamos, de los literatos argentinos de las distintas décadas, ¿lo terminan reconociendo a Art o todavía se lo mira, como decía un poco Iván, un poco diferente en función de dónde venía? Sí, creo que el reconocimiento es posterior a su fallecimiento, incluso, ¿sí? Hay ensayos de Cortázar, por ejemplo, que refieren a él. Hay un cuento de Borges, que es famoso porque es un saludo al capítulo 4 del Juguete Rabioso, y se llama El Indigno, y en cierta forma lo reconoce ahí, a pesar de que no daba los papeles para entrar en esa especie de Parnaso que era de los escritores argentinos. Claro. Bueno, habla un poco de los puntos principales que van a tratar en la charla. Por mi parte, digamos, como siendo invitado por Iván, voy a hablar desde la singularidad que significa ser un docente de literatura en un colegio secundario, que adoptó a AR en su propio canon, y ya se convirtió como en un clásico de la literatura estudiantil, justamente en el pueblo donde Art estuvo radicado 2 años, o sea que es como una linda coincidencia eso. Y a partir de eso, digamos, Art es como un calidoscopio, digamos, que digamos, más lo movés y más cosas le encontrás. Entonces voy a hablar desde ese punto, de todos los interrogantes que genera. Les voy a contar mi experiencia de cómo los alumnos cómo llegan a él, cómo él llega a ellos, y es una experiencia fascinante. Digo, ¿está en la currícula, recién te decías del secundario, está en la currícula Art? Porque yo, mi secundario, obviamente que ni lo vi, recién lo conocí en la universidad, ¿no? Sí, no, digamos, las currículas son bastante abiertas, proponen temáticas, pero no específicamente textos. A partir de la formación universitaria y de mis lecturas personales, creí necesario incluirlo, y la verdad es que no me deja de sorprender. ¿Cuál es la reacción de los chicos? Es muy interesante la reacción, porque yo mismo, con ese libro, yo elijo ese libro porque es por todos conocido en el mundo académico como una novela de aprendizaje en la que un adolescente va pasando distintas situaciones hasta que llega a una evolución propia.
y los chicos que lo leen son más o menos de su edad o de su edad. Entonces, la reacción al principio, por algunas pretensiones de Roberto de entrar a la literatura, que lo reconozcan en la literatura, es chocante, pero en el momento en que él más como que se sincera con sus sentimientos, hay una conexión directa que es impresionante. Sí, digo, la conexión tal vez con el acto de rebeldía que tiene cualquier adolescente, un poco lo que plantea siempre Arde en sus textos. Sí, pero también otra conexión que es con la parte existencial, cuando el personaje se pregunta a sí mismo, ¿qué hago acá? ¿Dónde estoy? Digamos, ¿qué quiero ser? En un momento se plantea, quiere ser rico y quiere ser inventor y quiere ser un gran ladrón, un gran poeta, y al final dice, no, lo único que quiero es no morir, es que alguien me reconozca. Y en cierta forma todo adolescente está conflictuado por su lugar en el mundo y se reconoce como un espejo el personaje. Iván, hablame de las aguas fuertes, ¿no? Que tal vez es una de las cuestiones más destacadas de la obra de Arde, digamos, para la gente que tal vez no lo conoce. ¿Cuáles son los puntos centrales que conforman esas aguas fuertes? Bueno, las aguas fuertes fueron, como todos sabemos, unas crónicas urbanas que escribía Roberto Arlt todos los días en el diario El Mundo, que las empezó a escribir en el año 28 hasta su muerte repentina en el año 42, ¿no? Lo curioso de esos textos es que abrevan tremendamente en la literatura, son un periodismo, uno puede verlo como un periodismo, como dijo alguna vez un periodista, ¿no? Que las aguas fuertes eran periodismo hechos con armas de escritor, o también lo podés ver como una literatura llevada a un nivel comunicacional absolutamente contundente y directo para con los lectores, que eso fue un poco la propuesta de Roberto Arlt, porque en esos textos urbanos los porteños que les leían se reconocían automáticamente o reconocían situaciones, y él podía hacer aguafuertes con, qué sé yo, con temas urbanos como si yo te dijese grúas olvidadas en la isla Maciel, porque él veía esas grúas y se le ocurría una historia, o la esposa, los ladrones de ladrillo, tipo que van robando ladrillo a poco al vecino, muchos temas que a veces abrevan en la picaresca o en la pintura social, digamos, pero también podía escribir textos de una tremenda belleza, como por ejemplo uno que se llama El placer de vagabundear, que ese texto tiene un doble interés porque él reflexiona sobre la palabra agua fuerte. No sé si ustedes saben, por eso se llaman agua fuerte. El agua fuerte era un tipo de grabado que se hacía con planchas de cobre, y los pintores del siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX, los pintores clásicos, tenían ese modo de dibujar sobre temas que no les pedían los reyes, de dibujar sobre temas propios, sobre la calle, por ejemplo. Goya tiene un montón de agua fuerte en donde dibujaba, digamos, las corridas de toros, las calles, los aquelarres, todos temas populares, digamos. Yo creo que él, de alguna manera, es como si él se dijera, miren, yo soy un artista como Goya, pero en este momento, todos los días de mi vida, les voy a generar un agua fuerte, que es un modo, entre comillas, comunicacional directo y simple para entenderme con ustedes. Y lo que siempre valoro de las aguas fuertes es que pese a esa comunicacionalidad que a veces te baja puntos literarios porque vos querés comunicar rápido, Roberto Arlt jamás subestimó a los lectores. Es decir, las aguas fuertes vos las lees hoy y tienen una enorme sinceridad, una enorme seriedad y una enorme factura artística y periodística. Bueno, Iván, esta es la primera charla, tal vez de otras que vienen, que ya hemos hablado. Seguramente pronto van a comunicar la continuidad de este ciclo que comienza ahora, ¿no? Sí, de momento esta sería la primera charla de estos temas argentinos y planificamos una segunda, posiblemente para noviembre. Estoy hablando en potencial, pero es casi seguro que sería una charla del doctor Daniel Laza sobre la difusión de las ideas católicas en el país. Y para el año que viene nos gustaría, tenemos varios proyectos y uno de los más contundentes que tenemos es ver si podemos hacer algo entre SEA, entre Sociedad Educativa Argentina y el Museo Malvinas, para hablar de la actualidad de Malvinas hoy, ¿no? Que es un tema candente y que nos toca a todos los argentinos.
Buscamos la primera pausa aquí en Primera Tarde, seguimos en el centro de la ciudad. A la vuelta vamos a charlar con un escritor de Las Perdices, nos vamos a ir a la región, aunque él vino para acá en esta oportunidad a dialogar con nosotros y a presentar su nuevo libro, el tercero ya de su edición. ¿Te quedas con nosotros? A la vuelta te contamos de quién se trata. Dale. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Villa María Shopping. Todos los días, un plan con amigos. Podés hacer tus compras en el hiper de la Cope, ir al patio de juegos o ver una buena peli. Podés desayunar, almorzar, merendar y cenar. Y por supuesto, todo lo que buscas para ver y llevar, tendencias y complementos para vos y todos tus amigos. Villa María Shopping. Una buena idea. Es momento de estar unidos. Es hora de diálogo y escucha. En Alto Alegre, el protagonista sos vos. Estamos comprometidos a estar a tu lado, entender tus necesidades y encontrar soluciones que nos hagan avanzar juntos. Alto Alegre vive un nuevo tiempo con mejoras en la salud, educación, cultura y desarrollo de infraestructura. Siempre miramos hacia adelante, porque al pueblo que amamos lo construimos entre todos, con amor y dedicación. Municipalidad de Alto Alegre, comprometidos con el progreso. Gestión Alberto Gigli. ¿Querés más velocidad, más calidad y pagar menos? Villa María, Televisión Digital te lo da todo. Televisión digital y HD, internet de 300, 600 o 1000 megas reales. Conectate, navegá, mirá y disfrutá sin límites. Y eso no es todo. También accedes a muchos servicios de la mano de la Mutual. Descuentos en farmacias y perfumería, atención primaria y salud, turismo, ayuda económica, subsidios y servicios sociales. Ingresá a www.ama.org.ar o llegate a nuestras oficinas. Contratá ahora y no pagues de más. Villa María Televisión Digital. Conectamos tu mundo. Vení a la Cope, asociate y encontrá los precios más convenientes. Un amplio surtido, más de 1000 artículos de nuestras marcas propias y una gran variedad de servicios para hacerte la vida más fácil. Siempre junto a vos, cuidando la economía familiar. Cooperativa Obrera, desde 1920, en defensa de los consumidores. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. ¿Buscás variedad, buenos precios y la mejor atención? En pleno centro de Villa María encontrás Proveeduría de Ama. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Artículos de limpieza, perfumería, alimentos, bebida y una carnicería completísima. Pasá por Santa Fe 1071 y descubrí por qué todos eligen la Prove de Ama. Tu compra diaria al precio justo. Santa Fe 1071, la Prove de Ama. Bancor está con las pymes. Abrí tu cuenta bonificada por 12 meses y online. Accede a la mejor financiación y a una tarjeta business.
Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Continuamos en primera tarde, segundo bloque de nuestro programa. Seguimos aquí en el centro de la ciudad, seguimos hablando de libros, seguimos hablando de literatura. En este caso de César Anaratore, que es un escritor de Las Perdices. Tiene la particularidad que es contador y escritor, dos profesiones que parecieran bastante disímiles y sin embargo, puede convivir con ambas, ¿no? Por supuesto que su pasión son las letras, son los libros. Su tercera publicación es esta, se llama El Libro, que ha presentado el fin de semana aquí en Villa María, ya lo ha presentado en Las Perdices en el mes de julio, y también tiene su pasión que son los números, ¿no? Por supuesto, en su trabajo allí en Las Perdices. Un poco de todo esto vamos a charlar con él, nos va a contar de qué se trata esta tercera publicación, se llama El Libro, literal, ¿no? Cuenta la historia justamente en torno a un libro, hablamos de una novela. César vino hasta Villa María, dialogó con nosotros en Canal 20 Villa María y esto nos decía. Bueno, César, primero buenas tardes, gracias por venir hasta Villa María, gracias por venir a nuestro canal. Bueno, contarle a la gente primero que sos de Las Perdices, que sos contador, que sos escritor, digamos, un poco vidas distintas, pero que confluyen en el libro, ¿no? Bueno, primero, gracias por invitarme, por estar acá. Y sí, soy contador y en mis ratos libres para desenchufarme, escribo, leo mucho, empezó todo leyendo de chico y después cada vez me interesaba más escribir. Empecé a escribir, iba al secundario y ya hoy estoy presentando ahora este año el tercer libro, tercera novela. Digo, no hay muchas personas que tengan pasión por los números y por las letras, ¿no? Al mismo tiempo. Creo que soy un bicho raro, me lo han dicho varias veces, así que sí, pero bueno, aceptamos las consecuencias. Bueno, digo, esto es tu tercer libro, ¿no? Antes de adentrarnos, contanos un poco cómo nace esta pasión por decir, che, me dedico directamente a escribir y cuáles fueron los primeros títulos que tuviste. Bueno, a mí siempre me gustó leer de chico. Yo tengo recuerdos ya del primario, sexto grado, ya de leer libros. Antes incluso leía, apenas aprendí la historieta, Patrullito. Pero después ya en sexto grado yo tengo recuerdos de leer a Sidney Sheldon, me gustaba mucho en su momento. Y del tanto que leía, siempre tenía el anhelo de escribir algo. Me gustaba. En ese momento me gustaría escribir, pensaba yo. Hasta que en el secundario se me ocurrió una idea, que fue la idea del primer libro, El Plan del Diablo se llama, lo empecé a escribir. Iba al secundario, había escrito la mitad del libro, lo dejé, quedaron unos años ahí. Cuando estaba en la facultad en Córdoba estudiando, me agarraron ganas de escribir nuevo, nunca dejé de leer, siempre leí mucho, y lo terminé. Pero sin pensar en editarlo, ni sabía qué había que hacer para editarlo, hasta que empecé a averiguar qué trámite había que hacer, ISBN, derechos de autor, empecé a recorrer editoriales, preguntar, y hasta que dejó de ser un sueño y pasamos a editarlo. Se editó en el 2008, se editó El Plan del Diablo. El Plan del Diablo es una novela de suspenso, ponele que tenga unas pinceladas de terror, pero es más de suspenso, y salió en el 2008, como te dije, y ahí quedé. Después empecé a escribir el segundo, pero yo pensaba que ya no iba a escribir más y bueno, hoy estamos presentando el tercero. El tercero, digo, qué increíble lo que decís, ¿no? En el secundario empezaste a escribir. Digo, ¿cuántos chicos hay que se ponen a escribir libros en el secundario? No debe haber tampoco mucho, ¿no? Bueno, por eso, soy un bicho raro, pero sí, de tanto que leía, empecé a escribir. Y me gustaba escribir, me resultaba fácil dentro de todo. Y salió, se terminó, salió, me gustó mucho más que la profesión, me gusta mucho más escribir.
Y después salió el segundo y después salió el tercero. Bueno, este libro tiene la particularidad que se va a presentar en Villa María y también que tiene historias de Villa María. Así que contanos un poquito de qué se trata. Bueno, el segundo libro tuvo la particularidad es un policial, un asesino en serie que se desarrolla ahí en Las Perdices. Es lo novedoso. Un asesino en serie que va matando gente y la va dejando en distintos pueblos, en distintos lugares de Las Perdices. Este también se desarrolla en Las Perdices, el personaje es ahí obviamente ficticio, pero se desarrolla en Perdices y tiene algunos pasajes acá en Villa María también. Bien. ¿Y por qué el libro, el nombre? Porque toda la historia gira en torno a un libro. Por eso es el nombre de la novela. Y es una novela, digo, ¿en qué género la encuadraría? ¿En el suspenso, en el terror? Este es más de terror. Es un chico que compra un libro y con eso se compra un problema y toda la novela tratando de librarse de ese problema, que es el libro. Y digo, perdón que lo agarre, ¿no? Porque dice en el subtítulo, desearás jamás haberlo leído. Digo, ¿esto es para el lector o para el chico que leyó ese libro? Bueno, para los dos, para el lector y se van a dar cuenta que también es para el protagonista. Nicolás es el protagonista. Muy bien. Bueno, ¿y por qué Villa María elegiste como lugar también para graficar un poco todas estas escenas? Yo conozco un poco Villa María y me resulta más fácil describir los lugares, hay lugares que conozco. Sobre todo me resulta más fácil de mi pueblo, porque los conozco de chico. Pero bueno, el protagonista necesita hacer unas cosas en la ciudad, entonces viene acá a Villa María. ¿Y qué repercusión tuviste en estos meses? No, bien. La verdad que superó las expectativas. Todo hecho a pulmón, ahí en el pueblo, igual que los dos anteriores. Este tuvo la particularidad que la editorial es editorial Advocatus de Córdoba. Cualquier abogado lo va a conocer porque son especialistas en libros así jurídicos. Pero le presentamos la idea, les gustó, no son de editar muchas novelas, les gustó y lo sacaron, así que estamos muy contentos y agradecidos ellos también. Bueno, la gente seguramente estará pensando, digo, ¿dónde consigo el libro? Digo, porque siempre intriga mucho las cuestiones de terror, de suspenso y demás. Digo, ¿dónde se puede conseguir el libro? Acá se venden libre libro, en esa librería, si no, bueno, en Las Perdices o en una librería Colino en San Francisco. Y si no, en Lema Libros en Río Cuarto, por ahora. Y estamos buscando otras librerías que quieran aceptarlo, se lo llevamos, no hay ningún problema. Bien, ¿qué significa para vos escribir? Y para escribir para mí es mi cable tierra, mi hobby. Me desenchufo de mi trabajo, de la rutina, del estrés, leyendo y escribiendo. Digo, y cuando ibas a la primaria, al secundario, digo, ¿te comprabas vos o tus papás te los daban? Digo, ¿cómo era la historia? ¿Venís de historia de familia lectora también? No leen ni nada. Ni el diario. Ni los subtítulos de las películas leen. Pero nada, bueno, a mí me gustó siempre me han acompañado a la lectura, me han comprado libros y después ya de grande me los empecé a comprar yo. Pero sí, siempre, permanentemente, con un libro abajo el brazo. Ahí en París todos me ven caminando con el libro, leyendo con el libro. Bien, digo, y decís que se te despertó a partir de la lectura, ¿no? Pero hubo algún momento que hubo un clic para decir, che, estaría bueno ponerme yo a escribir esto. Bueno, ¿Te recordás algún hecho puntual? Bueno, justamente cuando iba al secundario tenía una idea, me parecía buena idea, y me senté a escribirla y noté que me resultaba dentro todo fácil escribir, no es que estaba sentado frente a la computadora sin poder escribir, me resultaba fácil desarrollar las páginas y ahí lo empecé a ver como que aparte me gustaba, no solo que me sentía bien y lo escribí. De hecho, el segundo libro, como te dije, el primero, hubo 4 o 5 años que no toqué nada, pero el segundo, Penumbras, se llama el segundo, salió, lo habré escrito en 2 meses completo. Me puse como objetivo escribir una página por día y escribí una página por día y no tuve problemas en terminarlo. Después hay que corregirlo, entra toda la parte de corregir la gramática, eso es lo más engorroso, digamos. Pero la historia estaba de principio a fin terminada. Mirá, digo, ¿y lo punteas antes de narrar un texto, sea corto o largo, digo, lo punteas antes o lo tenés todo en la cabeza y lo vas desarrollando? La idea general en la cabeza y después te sentás y vas surgiendo, por ejemplo, en el segundo libro tenía la idea de un asesinato ahí en el pueblo, de un cadáver en la plaza principal y toda la historia para atrás y para adelante se desarrolló en base a esa historia. ¿Sí? Pero no... siempre tengo la idea general, el nudo, y después de ahí desarrollo. Y digo, ¿el género que más te gusta? ¿El policial, el suspenso, el terror? Sí, siempre me gustó, sobre todo el terror, me gusta mucho Stephen King, todo lo de Stephen King, me gusta el cine, el terror también, es el que más me gusta, no es fácil, un libro de terror es más difícil, me parece
para escribir, pero es el género que más me gusta. Bueno, la verdad que un gusto que hayas venido. Bueno, y te voy a hacer una pregunta más. Tenemos un amigo de nosotros que se llama Josecito Berardi, que es músico, que también es contador, y alguna vez le hice la misma pregunta que te voy a hacer a vos, porque contador y músico como que no pega. Y nos dio una respuesta de cómo él puede unir sus dos pasiones, ¿no? Y lo terminó haciendo, nos contaba aquí en el programa, a través, digo, de fomentar la inscripción de los músicos, digo, que esté su actividad regularizada a partir del trabajo del contador. Digo, ¿hay alguna manera de compatibilizar el escritor con el contador? ¿Le encontrás algún camino en común? Y estar sentado frente a la computadora siempre, pero no, más allá de eso no, nada que ver. Sobre todo yo me dedico más a todos los impuestos, al triste mundo de los impuestos, así que no nada que ver con lo que escribo acá. Pero no, más allá que eso no. Por eso es tu cable tierra, digamos. Exactamente, eso te iba a decir, justamente como nada que ver con lo que hago en actividad profesional, es el cable tierra, escribir y leer. Bueno, te agradecemos por haber estado aquí en el canal, suerte en la presentación del libro y por supuesto toda la información de dónde la gente lo puede conseguir, si querés la podés repetir y demás. Cualquier cosa ahí en el Instagram mío, César Anatón Escritor, va a salir toda la información con los datos de los libros y se pueden contactar para cualquier cosa se lo hacemos llegar de alguna forma. Pero bueno, desde ya agradecerles por la nota y por la difusión. Bien, en Libre Libros, aquí me llamaría, ¿no? Acá me llamaría en Libre Libro, sí. Nosotros le vamos poniendo punto final a esta primera tarde, felices de compartir un programa distinto. Hoy hablamos de letras, hablamos de libros, hablamos de autores y eso la verdad que nos encanta, ¿no? Poder mostrarte un panorama y un abanico muy amplio de programas todos los días aquí en primera tarde en la pantalla de Canal 20 Villa María. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Mi nombre es Martín Alanís y todos los días nos vemos de 13 a 13:30, de 19 a 19:30 y a través de nuestro canal de YouTube, Canal 20 Villa María. Allí encontrás todos los programas. Nos reencontramos mañana, nuevamente, como siempre, aquí en la pantalla líder del interior de la provincia de Córdoba, Canal 20 Villa María. Nos vamos, hasta luego. Chau, chau.